Buenas, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver si se conectó Pau para iniciar este vivo. Perfecto. Bueno, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Hola Pau, bienvenida. Hola, Dai, ¿cómo estás? ¿Cómo están Bien, ¿y todos? vos? Bien, ¿Querés todo que bien. chequemos si se escucha bien primero? No sé si nos quieren Dale. comentar y si no, Sí, si se va sumando a algunas otras personas también. mientras tanto vamos charlando, sí. Sí, Bueno, ¿cómo están todos? Vamos a saludar. Bueno, bueno, bienvenidos. bienvenidos. Gracias por estar acá. Gracias por acompañarnos, por tomarse este tiempito para charlar Para sobre alimentación. Totalmente. Para quienes no saben y cayeron al vivo, va a ser más que nada de respuestas para preguntas que hicieron en relación a mitos, ¿sí? De alimentación. Así que bueno, con Pau estuvimos leyendo y seleccionando algunas que vamos a ir respondiendo. Serán 10 preguntas más o menos, no son Sí, tantas las que en elegimos realidad para hoy. sí, seleccionamos 10 preguntas, la verdad es que nos llegaron un montón de preguntas, o sea, se nota que el tema interesa bastante, ¿sí? Entonces, bueno, tratamos de organizarlas de tal forma que haya como una relación, ¿no? Y van a quedar las otras para otro vivo que vamos a hacer. Así que, Perfecto. si alguien nos puede decir si se escucha bien. Yo creo que sí. Perfecto. A ver. Bien, perfecto. Bueno, si te parece, arranco entonces por Dale. la primer pregunta. Bien, perfecto. Que es, bueno, es muy amplia, es ¿qué es una alimentación saludable? ¿Sí? Igual me encantó personalmente esta pregunta porque, a ver, la respuesta es puntual, es la que nos aporta la cantidad necesaria de nutrientes y de energía que necesitamos para poder desarrollarnos en el día a día, en nuestras actividades de la vida diaria y mantenernos sanos. Pero más allá de esto, lo que nosotras siempre tenemos en cuenta y les decimos a nuestros pacientes es que hay otras cosas que se tienen que tener en cuenta aparte de lo que es el alimento, ¿sí? Y es los valores, las costumbres de cada persona, el grupo familiar, eh, todas las decisiones que se toman de manera personal, por ejemplo, en el caso de los vegetarianos en relación a lo que es el medio ambiente, la salud ambiental también se tiene en cuenta en muchas personas, ¿sí? En relación a su alimentación. Entonces es mucho más que esa definición que les decía al principio, ¿sí? Bueno, y relacionada con esta pregunta, me gustaría seguir hablando de la siguiente, que es si es sana una dieta vegetariana, ¿sí? Bueno, acá también tenemos un compado, les solemos decir que no, ni una dieta omnívora ni una dieta vegetariana implica que sea sana. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchos alimentos que son ultraprocesados que son veganos, es decir, que no tienen ningún tipo de contenido animal, pero sí tienen un exceso de otros productos como por ejemplo sales, ¿sí? O sea, sodio, hidratos de carbono simples, ¿sí? Que todo esto después a la larga puede llegar a contribuir a mayor riesgo de hipertensión, diabetes, por lo cual no estarían tampoco recomendados este tipo de alimentos. Entonces, a la hora de decir si eso no es una dieta saludable o sana, la respuesta es, bueno, depende. Y como siempre les decimos, cada plan que decidan hacer, que sea siempre supervisado por un profesional de la salud. ¿Sí? Bueno, cualquier duda que tengan en relación a esto pueden ir escribiendo, pero nuestra idea era como dar generalidades y bueno, después para esto está también el taller de alimentación saludable, que si alguien está interesado, después nos puede comentar al respecto. Bueno, la tercera pregunta es ¿qué son los antinutrientes? Esta pregunta es un poquito más específica, pero es muy interesante para que lo sepamos y lo tengamos en cuenta. Así como muchos alimentos que nosotros seleccionamos tienen nutrientes que elegimos, ¿sí? Para mejorar nuestra salud, por ejemplo, hierro, calcio, zinc, ¿sí? También estos mismos alimentos tienen estos antinutrientes que significa componentes que nos dificultan su absorción, ¿sí? Entonces, la buena noticia es que existen herramientas
para poder facilitarnos absorber estos nutrientes, y entre ellas encontramos, por ejemplo, el remojo de las legumbres, ¿sí? Para que se den una idea, el nombre de estos antinutrientes son fitatos, oxalatos, saponinas, y las encontramos tanto en las legumbres como, por ejemplo, en la avena. Entonces, como les decía recién, si las ponemos en remojo, bajamos el porcentaje de estos antinutrientes y de esta manera nos permite absorber mejor todos estos nutrientes, ¿sí? Esto no solamente nos permite absorber mejor, sino que además nos ayuda a tener una mejor digestión, ¿sí? Que bueno, de esto nos va a hablar Pau ahora en la siguiente pregunta. Sí, bueno, justo me das el pie para la pregunta que nos llegó, que dice, empecé en el último mes a consumir más cantidad de legumbres. Consumía comida rápida varias veces en la semana en el trabajo. No puedo sostenerlo porque se me hincha la panza. Esta pregunta es muy común, ¿sí? La vemos bastante seguido en las consultas, ¿sí? Que, bueno, empiezan a consumir más cantidad de legumbres y de repente sienten que se le distiende la panza y lo abandonan, ¿no? Bueno, como decía Dai, o sea, una opción es el remojo, ¿sí? Entonces, cuando vas a consumir legumbres, lo primero que tenés que hacer es enjuagarlas, ¿sí? Las vas a poner en remojo. Yo siempre les digo, en términos generales, ¿sí? Como para no hacernos lío con la cantidad de horas, las pones en remojo durante la noche y ya el día siguiente las podés enjuagar y las podés cocinar, ¿sí? Ahora bien, o sea, cuando las estás cocinando, tenemos algunas técnicas que nos ayudan a disminuir esa distensión abdominal que pueden generar, ¿sí? Más allá de la técnica del remojo, sino que son las especias carminativas. ¿Qué significa que una especia sea carminativa? Que va a favorecer a que no se genere ese gas a nivel intestinal, esa distensión abdominal tan molesta. Y dentro de ellas tenemos, por ejemplo, el laurel, ¿sí? Podemos cocinar con el laurel, ¿sí? El comino, el coriandro, el hinojo, ¿sí? El azafrítida, también podés poner en el agua del remojo un cuadradito de 4 por 4 centímetros de alga kombu, que eso también tiene esa función de hacer que no se genere tanta distensión abdominal, ¿sí? Y de paso, no solamente estás haciendo que tus comidas sean como mucho más sabrosas porque estás incorporando especias, o sea, salimos del típico orégano, provenzal, ¿no? Sino que también estás incorporando las propiedades de las plantas. Así que es interesante, ¿sí? Empezar a incorporar especias. Otra opción es optar por tipos de preparación que sean de más fácil digestión, ¿sí? O sea, que sean más fáciles de digerir. Y estos pueden ser, por ejemplo, los untables, ¿sí? Como ser el hummus, como ser, por ejemplo, un untable de lentejas, un untable de porotos, ¿sí? Otra cosa que también podés hacer es, si venís consumiendo bastantes ultraprocesados, tu microbiota intestinal claramente no está acostumbrada a este tipo de alimentos. Entonces lo tenés que ir haciendo que se vaya acostumbrando de a poco, podríamos decir, ¿no? Entonces, puedes empezar 2, 3 veces por semana, pocas cantidades, ¿sí? O también podés optar por algún tipo de legumbre que no genere tanta distensión abdominal. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, las lentejas turcas, y hasta mismo las lentejas turcas no haría falta hacerlas remojar, ¿no? Y es más, se hacen enseguida, o sea, tenés que quedar ahí cerca porque enseguida se hacen. Y los porotos mung, ¿sí? Son como de una digestión mucho más fácil. Totalmente. No sé, No, súper completo, y como para resumir, por si a alguno le quedó, se conectó recién, es mejor digestión de legumbres sería entonces saber elegir cuáles inflaman menos. Recién dijiste porotos mung, las lentejas turcas. las lentejas turcas, y después esto de la forma progresiva. Eso me parece fundamental, que es algo que también siempre lo decimos en la consulta. Sí. Progresivamente ir, el que el plato sea, por ejemplo, yo siempre les digo un cuartito del plato, como para que se den una idea de cuánto, porque pasa muchísimo. Bueno, a consumir lentejas, ¿no? Plato lleno. Y al día siguiente, distensión, gases, malestar, nunca más, y dejamos las lentejas. Entonces,
Esto es fundamental, parece una pavada, pero no, hay que ir acostumbrando al organismo progresivamente, el tiempo de remojo que ya lo mencionabas, todo. Igual esto queda grabado, así que después lo van Sí, a las revisar. especies, después tomen Las nota, hay un especies me montón de encantó. especias que van a favorecer a que no se nos genere tanta distensión abdominal, pero eso es importante que puedan utilizar todos estos recursos, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, que es si la avena engorda, ¿sí? Esta pregunta siempre en consultorio, cada vez que prescribo aumentar el consumo de avena, miedo total, resistencia al respecto, a ver si genera aumento de peso. Bueno, para los que me conocen hace rato, siempre les cuento que no solamente no engorda, sino que hay estudios que mencionan que hay un descenso de peso. Y uno dice, pero ¿cómo? Si yo cuando la como siento que después estoy súper repleto, lleno, que no me entra más nada. Bueno, justamente esta sensación de saciedad se debe a la alta cantidad de fibra y de proteína que tiene la avena. Entonces, a partir de esto, a lo largo del día nos va a generar esta sensación de estar lleno, ¿sí? Por supuesto que nos ayuda en el tránsito intestinal, al tener fibra, es antiinflamatoria, ayuda con el manejo de dolor, tiene otros beneficios, pero a nivel del peso, que es esta pregunta puntual, esta saciedad hace que en el resto del día ingeramos menos calorías de manera global, ¿sí? Al tener yo un buen desayuno, una buena merienda, hace que después la cena sea más liviana, o si la incorporé en el desayuno, el resto del día me va a disminuir los picoteos, ¿sí? La ingesta global de calorías, y eso después se traduce en un descenso de peso, siempre y cuando estemos frente a un paciente que, bueno, tenga otros hábitos saludables, ¿no? Haga actividad física, y depende, por supuesto, del conteo total de los otros alimentos. Pero esto es como una respuesta muy general para que ustedes se queden. Alta cantidad de fibra, alta cantidad de proteínas, esto se traduce en saciedad, y, consecuente a esto, en general, un buen manejo del peso, en algunos pacientes disminución, ¿sí? Bien. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que es si la vitina en bebés es buena. Esta pregunta también es muy interesante porque, bueno, por lo que es la publicidad y de muchos alimentos, ¿no? De productos para bebés que se venden como, bueno, de colores y con cosas muy llamativas, y después, cuando vamos a ver la letra chica, parecería que no lo son tanto. La vitina, nuestra recomendación es que no deja de tratarse de un ultraprocesado. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene alto contenido de conservantes, de hidratos de carbono simples en exceso, y esto para lo que es un bebito que está iniciando su alimentación complementaria, no solamente no es sano, sino que puede ser perjudicial y alterar toda lo que es la parte neurosensorial que está en desarrollo de ese bebé. Entonces siempre recomendamos y preferimos alimentos, ¿sí? Que más que productos, ¿sí? Alimentos por sobreproductos. Como siempre, teniendo en cuenta el contexto familiar, lo que decíamos al inicio, ¿no? Los valores y, bueno, lo que es el sistema y la dinámica familiar. Pero bueno, en líneas generales, nuestra recomendación es alimentos reales por sobre productos. Así que no sería lo ideal la vitina en este caso. Claro, y además quería aclarar algo, que la idea es que no estemos haciendo una comida especial quizás para ese bebé, ¿no? Si la familia ya tiene hábitos saludables, lo que uno hace es adaptar, ¿sí?, ese alimento a la edad de ese bebé, ¿no? Entonces, y eso está bueno porque ya desde el inicio de la alimentación complementaria, ese niño, esa niña ya se va acostumbrando, su paladar se va acostumbrando a comer de forma saludable, ¿no? Totalmente, es el momento a relacionarse con el alimento desde otro lado. Bueno, bien. Continuamos, a ver. Sí, dice la otra pregunta, por la tarde me agarra un hambre voraz, no sé cómo manejar los antojos. Pregunta Bueno, importante. sí, pregunta importante, ¿no? Si por la tarde te agarra un hambre voraz, ¿sí? Por ejemplo, cuando llegás del trabajo, sería interesante poder evaluar cómo estuvo mi día, ¿no? ¿Qué comí durante el día? Si realmente respeté las comidas, si desayuné, si almorcé, si merendé, ¿sí? Y si esas comidas fueron comidas completas, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo digo, no, pero yo almorcé, por ejemplo, una ensalada de rúcula con tomate, ¿m?
esa comida es totalmente incompleta, ¿sí? Es distinto a comer, por ejemplo, una ensalada con vegetales, con legumbres, con algún cereal, con alguna grasa saludable, por ejemplo, palta o frutos secos. Es distinta la saciedad que me va a generar, ¿sí? Y eso va a hacer que pueda llegar bien a la próxima comida y que no esté picoteando en el medio, ¿sí? Lo mismo con el desayuno. Mucha gente hay como toda una cuestión de miedo a los hidratos de carbono, ¿no? Y los hidratos de carbono son necesarios. Entonces, en el desayuno, que haya aporte de hidratos de carbono, por ejemplo, con una harina saludable, como decía recién Dai, una harina de avena, ¿sí? ¿Por qué no incorporar avena en el desayuno? ¿Sí? Eso nos va a dar mayor saciedad para poder llegar mejor al almuerzo, ¿sí? Entonces, primero evaluaría eso, ¿cómo están siendo mis comidas? ¿Sí? Después, otra cosa a evaluar, que es muy común confundir el hambre con la sed, ¿sí? Muchas veces una opción es, me tomo un vaso, 2 vasos de agua y veo qué me pasa, ¿sí? Si continúo con esas ganas de comer o no, porque quizás era sed. Otra cosa muy común, ¿sí?, de ver es que quizás durante el día estuve en el trabajo, resolviendo cosas, muy estresada, el tránsito, ¿sí? Y todo ese estrés vivido durante el día, cuando llego a casa lo deposito en la comida. Y si durante el día no me dediqué un tiempo para poder gestionar mis emociones, el estrés, para poder bajar, para conectarme conmigo, y es muy probable, ¿sí?, que todo ese estrés vaya directo a la comida. Entonces, si en algún momento uno puede conectar con eso, decir, bueno, no, lo que me está pasando es que estoy súper estresada. Bueno, bajar, hacer algunas respiraciones, ¿por qué no irte a caminar, sí, o hacer un poco de actividad física? Es muy importante ver eso, porque la ansiedad es una gran causa de comer en exceso y sin control, ¿no? Totalmente. Otra opción, en esos casos cuando llegan con el hambre voraz, que me gusta charlar mucho de este tema cuando surge, es si eso te pasa cuando venís del trabajo, y por ejemplo son las 7 de la tarde, podríamos adelantar la cena, ¿no? Si está dentro de las posibilidades de esa persona. ¿Por qué no cenar a las 7 de la tarde, sí? Entonces ahí ya te evitas el picoteo, y estás comiendo más temprano, ¿sí?, que es una muy buena recomendación, comer más temprano, ¿sí? Podés estar sincronizados con los ritmos de la naturaleza, ¿sí? Hacer una cena liviana, ¿sí? Eso también te va a facilitar el sueño nocturno, ¿sí? Entonces, esa sería otra opción. Y otra opción, que esto hablamos un montón en el taller que hicimos con Dai sobre alimentación, tener opciones de picoteo saludable. Eso es fundamental, porque si no podés adelantar la comida, si en ese momento no era sed lo que tenías hambre, y ese día comiste mal realmente, pero tenés hambre y lo querés resolver, si tenés un paquete de papas fritas, te vas a comer una y te vas a bajar el paquete. Entonces, está bueno tener opciones saludables para esos momentos, ¿sí? Tal cual, una de las cosas que siempre les decimos es que esas opciones saludables no siempre requieren mucho tiempo de cocción y de elaboración, ¿sí? Simplemente un puñado de frutos secos, unas frutas, puede ser una tostada con palta y huevo, las latitas de legumbres, que también, viste, a veces se estigmatiza mucho a lo que viene en lata, y la realidad es que, como les digo, más vale hecho que perfecto. Si tenemos las latitas, va a ser siempre preferible la legumbre que, como decía recién, harinas. Cuando yo, Sí. es muy claro, cuando mis pacientes no consumen ni frutas, ni frutos secos, ni legumbres, consumen exceso de harinas, que es lo que sucede un montón. Así que no, me encantaron todos los, para resumir, sería entonces evitar saltear comidas, adelantar la cena si es posible, tener snacks saludables. Identificar si lo que me está pasando no es ansiedad, ¿sí? Fundamental. O sed. Bien. Bueno, y ahí la que sigue tiene también que ver con el tema de las harinas. Sí, la otra pregunta dice, tengo el colesterol alto. Mi doctor me dijo que deje las harinas y me cuesta mucho hacerlo. Bueno, esto también es frecuente, ¿no? O sea, tengo el colesterol alto, primero seguramente estamos hablando del colesterol LDL, el que popularmente decimos el colesterol malo, ¿sí? O los triglicéridos.
Y el sacar las harinas de una persona que venía comiendo un montón de harinas blancas, ¿sí? Porque no es, de nuevo, vuelvo a lo que decía antes, para los que se van sumando, no es sacar las harinas, ¿sí? O sea, si yo tengo el colesterol alto, o en realidad si yo quiero cambiar mi alimentación, quiero tener una alimentación más saludable, y estoy acostumbrada a comer harinas blancas, bueno, puedo ir bajando el consumo y mientras lo voy reemplazando por una harina más saludable, ¿sí? Siempre tener a mano una harina integral, una harina de avena. Hoy por hoy hay un montón de opciones. Vos vas a una dietética y empezás a mirar todas las opciones que tenés, ¿sí? Hay un mundo ahí, ¿sí? Y ahí empezás como a investigar y te empezás a meter en este mundo y empezar a elegir alimentos más saludables. Y, y puntualmente dice, no, me dijo que tengo que dejar las harinas. Y en realidad no es solo las harinas, vuelvo a repetir esto, es ver qué alimentación estoy teniendo, ¿sí? ¿Cómo son mis hábitos? ¿Estoy haciendo actividad física? ¿Estoy durmiendo bien? ¿Cómo estoy El gestionando el sueño, estrés? total. Sí, consumo alcohol en exceso. ¿Cómo son mis hábitos? ¿Sí? Entonces ahí empezar de a poquito a ir corrigiendo, porque hay una frase que a mí me gusta mucho decírsela a los pacientes, que es, mira cómo está tu cuerpo hoy y te hablará de tus acciones del pasado. Entonces, fíjate cómo estás hoy y analiza, porque uno se conoce más que nadie, o sea, el médico te ve un rato, ¿sí? Pero uno sabe qué fue lo que lo llevó a la situación actual. Tal cual, tal cual. Entonces, poder ir modificando nuestros hábitos de a poco. Y siempre digo, de a poco, porque esto es algo que también hablamos mucho en Ayurveda, ¿no? Una persona sana que quiere modificar su alimentación, ese proceso puede llevar 2 años, ¿sí? Puede llevar Tal 2 años, porque los cambios tienen que ser graduales, tienen que ser amorosos con nosotros, ¿sí? Con paciencia también, tenemos que tener mucha paciencia con nosotros compasión, mismos, tal ¿sí? cual, de todo. Compasión, tal cual, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no lo voy a sostener una semana, 15 días y después voy a volver a lo mismo. La idea es ir haciendo cambios gradual y que de acá a 2 años, cuando abras tu alacena, cuando abras tu heladera, es una heladera totalmente distinta a la que tenés hoy, ¿sí? Y eso es de a poquito. Es Totalmente. suma de hábitos, Sí, sin exigirse, tal cual. sin exigirse. Bueno, la que sigue de hipotiroidismo. Ah, sí, esta pregunta dice, tengo hipotiroidismo, subí de peso y me angustia. Bueno, eh, acá lo primero a evaluar es si ese perfil tiroideo está nivelado, ¿sí? Si estás con la dosis correcta de levotiroxina y si no ajustar la dosis. Y lo mismo que venimos hablando antes, ¿no? O sea, tengo hipotiroidismo, pero resulta que estoy bien, mi TSH está bien, está todo bien. Bueno, empiezo a ver mis hábitos, porque si yo tengo una mala alimentación, no hago actividad física, ¿sí? Estoy súper estresada, no duermo bien y aumento de peso, y no es el hipotiroidismo, ¿sí? Son mis hábitos. Entonces, es muy importante, de nuevo, volvemos a lo mismo, revisar cómo son nuestros hábitos, ¿sí? Y acá en la pregunta dice, subí de peso y eso me angustia. Y vuelvo a algo que ya charlamos en otra de las preguntas, ¿no? La angustia, cuando uno está muy angustiado, cuando uno está con ansiedad, eso puede llevar, algunas personas no tienen ganas de comer, pero otras depositan toda esa angustia en la comida, ¿sí? Y eso también nos puede hacer aumentar de peso. Entonces, si nos está pasando algo, estamos con algún tema que no estamos pudiendo gestionar nuestras emociones, está bueno, ¿sí? Que lo hables con tu médico, que busques ayuda también con un profesional de la salud mental, con un Excelente. psicólogo. Excelente. Tal cual, por ahí dejar en claro que el LIBO te lo dijiste al principio, pero como para que está muy bien, ¿no? En el imaginario, el hecho de que el hipotiroidismo está asociado siempre a aumento de peso. Si está controlado, que es lo que decía recién Pau, perfil tiroideo normal, eso significa que cuando uno se saca sangre, las hormonas están dentro del parámetro normal, eso sería un hipotiroidismo controlado.
no debería, en general, haber un aumento de peso. Entonces ahí es donde vamos a revisar el resto de los hábitos. Y lo último, fíjense que nosotras a esta pregunta le pusimos mucho el foco a la parte de salud mental, que quizás, no, por ahí muchas preguntas del peso, del hipotiroidismo, pero el hecho de que todo eso genere una angustia, ahí también, ¿no? Es esa alarma para también poner el foco ahí y bueno, ocuparse de esa parte de la salud mental con un profesional. Bueno, vamos a la última, que tiene que ver con por qué la carne roja cae pesada. Esta pregunta, nosotras le dimos varios enfoques, uno de ellos es desde la Ayurveda, que se los voy a decir al final, para los que no saben es medicina tradicional india, ¿sí? Que nosotras tenemos formación al respecto, pero bueno, yendo un poco a causas generales de una mala digestión con carnes rojas, la primera que hay que descartar es algún tipo de intolerancia, habría que ver cada caso particular, por eso hoy no le vamos a responder a esa persona puntualmente te pasa por esto, sino vamos a nombrar causas generales, ¿sí? Que los pueda orientar, y bueno, después, por supuesto, en la consulta individualizada se profundizará más. Entonces, la primera puede ser una intolerancia, pero hay otro factor muy importante que es el tipo de cocción, ¿sí? ¿Qué pasa? En Argentina solemos comer muchas carnes asadas, y esto genera una liberación de grasas que, por supuesto, se traducen en una digestión más lenta, y esto distensión abdominal, que es hinchazón, gases, dolores, cólicos, ¿bien? Entonces, una cosa para tener en cuenta es el tipo de cocción, primero y principal, sobre todo si vas a comer carne, sos una paciente que sos omnívora, tener en cuenta esto, ¿no? Para evitar todos estos síntomas y estas sustancias perjudiciales que a veces también se liberan en una cocción asada, que no son muy amigables, ¿sí? Para el sistema inmune. Ahí ya me voy un poco de tema, pero quiero que sepan eso, que les quede el concepto de la carne asada no es saludable como lo que sería un tipo de cocción a la plancha o al horno. Segundo, el tema de que se les agrega mucha sal, ¿sí? A veces para poder preservarlas. Entonces, bueno, el impacto que traen en el cuerpo, si uno tiene una frecuencia de 2 a 3 veces por semana, depende, no sucedería tanto, pero si la consumimos todos los días, a largo plazo puede llegar a generar más riesgo de hipertensión, de diabetes, de presión alta, ¿sí? Esto está en todas las guías que se les ocurra, sé que es algo que nosotras nos parece importante transmitirlo con esta pregunta, porque bueno, es una realidad, es un factor de riesgo, ¿sí? O sea, aumenta las chances de estas enfermedades que son crónicas, que son muy frecuentes, y bueno, hay que tenerlo, más allá de que nos caen mal, también están asociadas a estas enfermedades, ¿bien? Y bueno, y por último, ahora sí, desde el punto de vista de la Ayurveda, bueno, este tipo de medicina lo interpreta a la carne roja como un ser, ¿sí? Que pasó por muchos procesos hasta llegar a nuestro plato, ¿sí? Entonces, esto también puede resultar para muchas personas en una indigestión o en una mala digestión, ¿sí? En una dispepsia sería el término médico. Entonces, por eso cuando hablamos de fuentes de proteínas, tratamos de pensar de que sea una variedad más diversa, por ejemplo, las legumbres, los frutos secos, la avena, justo lo que hemos hablado hoy, ¿sí? Teniendo en cuenta lo de los antinutrientes, teniendo en cuenta las horas de remojo, pero son grandes fuentes de proteínas que no tienen aparejado este riesgo que mencionábamos recién, ¿sí? Así que nuestra recomendación es por ahí no exceder 2 a 3 veces por semana, y si deciden dejar las carnes, siempre de la mano de un profesional de la salud para evitar déficits nutricionales y bueno, ver si hace falta o no una suplementación en cada caso. Bueno, me gustaría sumar algo más, ahí creo que estamos bien con el tiempo, ¿no? Sí, estamos bien. Esto que justamente decía Dai, como para seguir complementando con el tema de la Ayurveda, quisiera sumar algo más, ¿sí? Que el Ayurveda lo que va a decir, ¿sí? Es que los alimentos, ¿sí? Más allá de que nos aportan algún tipo, o sea, los nutrientes que nos aporta cada uno de los alimentos, también nos aporta su energía. Esto es algo más sutil, ¿no? Es esa energía que tiene el alimento, esa energía que nos aporta. Entonces, en el caso de la carne, la Ayurveda va a decir, esto que decía Dai, es una energía, no importa el nombre, ¿no? Pero tamásica. ¿Sí? ¿Tamásico qué genera? Genera pesadez, embotamiento, ¿sí? Como
oscuridad, ¿sí? Eso, así lo describe la Ayurveda. Entonces, eso también se ve en los alimentos ultraprocesados, ¿sí? Más allá de que también los ultraprocesados son alimentos que son rayásicos, que es otra clasificación, que son aquellos que les generan como hiperactividad, hiperexcitación, como ser las papas fritas que hablábamos antes, el queso, ¿sí? La sal, ¿sí? Todo lo que es ultraprocesado. Y la Ayurveda, por eso lo quería traer, siempre recomienda, ¿sí? Los alimentos, o sea, en realidad recomienda una alimentación variada, pero tratar de elegir alimentos que se denominan sáttvicos. ¿Qué significa sáttvicos? Que tienen esa energía, ¿sí? Una energía, me van a aportar, me van a elevar mi energía, pero a nivel vibracional estamos hablando, ¿no? Acá nos vamos como más profundo. ¿Por qué? Porque son alimentos a los que le dio la energía el sol. Y dentro de ellos, ¿cuáles son? ¿Sí? Los que venimos charlando. Los frutos secos, las legumbres, las frutas, las verduras, ¿sí? Alimentos reales. Y cuando consumimos ese tipo de alimentos, no nos vamos a sentir pesados, ¿sí? Si ustedes analizan cuando ustedes comen carne, o si comen, por ejemplo, vegetales, legumbres, se van a sentir, al consumir este tipo de alimentos, mucho más livianos. Es más, si tenés que enfocar, tenés que hacer algún tipo de actividad, que estás trabajando, te vas a sentir mucho más enfocado, ¿sí? Mucho más, mucho más enfocado que si comes carne, ¿sí? Entonces, nada, elegir estos alimentos sádicos, ¿no? Que tengan como esta energía que también nos aporta. Un ejemplo de lo que dijiste recién, puntual, te escuché y ahí me resonó muchísimo. Primero, cuando decís no más concentrado, fíjense cómo después de un asado, ¿qué pasa? Sueño, ¿sí? Ahí está el ejemplo de obnubilación, de sueño y de pesadez. A diferencia de, exacto, fruto seco, esto, ¿no? La concentración. Eso es un ejemplo de cómo nos impacta, no solo a nivel digestivo, sino también a nivel mental, ¿sí? Y otra cosa importante que me resonó lo que dijiste es... visualicen resaca, visualicen día posterior a tomar exceso de alcohol, que ni hablar, ¿no? Que el alcohol también genera lo mismo, ¿no? Pesadez, no nos aporta ningún tipo de nutriente. Pero, ¿qué pasa en ese organismo? ¿Qué siente? ¿Cuáles son las ganas después de un día de exceso de alcohol? O de exceso, una panzada, una transgresión alimentaria, le decimos nosotros, que es literalmente comer en exceso de cosas. Bueno, ¿qué nos sucede? Tenemos esa necesidad de hidratarnos, de empezar a comer más liviano. Entonces es esto de que el cuerpo también es sabio y nos va guiando por esta alimentación sádvica, que es lo que mencionamos, que se los podemos dejar escrito abajo si quieren saber algo más al respecto. Pero bueno, nos excedimos un poquito de horario, pero la verdad que nada, meritaba. Bueno, gracias por estar ahí. Y bueno, si quieren seguir profundizando en este tema de alimentación, ¿sí? Nosotros tenemos el taller que hicimos sobre guía de alimentación consciente, ¿sí? Si ingresan a nuestro perfil de Instagram, en historias destacadas, en el símbolo de la margarita, ahí van a tener el link que los lleva a los talleres, porque también tenemos otro sobre manejo del estrés. Así que, bueno, están invitados todos los que quieran hacerlo. Todo lo que hemos hablado hoy, inclusive un poquito más profundizado, ¿no? La variedad de harinas, recetas para cocinar, todo está mucho más explicado, con imágenes, la verdad que si les gustó esto de lo que charlamos o les quedó alguna duda, les súper recomendamos el taller y si no lo encuentran nos escriben, no hay problema. O si les quedó alguna duda, lo mismo. Bueno, muy bien. Bueno, gracias por estar. Buenas noches. Chao.